Bien, hermanos, a pesar de tantas cosas que tenemos hoy en el mundo, los recursos y los avances tecnológicos que tenemos, es muy posible que vivamos en la generación más descontenta de toda la historia, más insatisfecha. Al parecer, mientras más cosas tenemos, más descontentos estamos. Pero la Biblia es clara en enseñar que para el cristiano el contentamiento eh, es la voluntad de Dios, ordenada en la Biblia. Es lo que Él quiere que nosotros practiquemos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:6 dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y también en ese mismo libro, 1 Timoteo 6, en el versículo 8, dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso no es conformismo, sino más bien es una actitud de dependencia absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Cualesquiera que sean las circunstancias de mi vida, yo puedo estar contento en Él. Pablo entendía que esa era una cualidad que no viene naturalmente al ser humano. Nuestro corazón por naturaleza es malo, es egoísta, es soberbio, es ambicioso. Pero el que está en Cristo puede aprender el secreto del contentamiento y puede vivir contento para la gloria de Dios. Y ese es precisamente mi propósito con esta lección, que podamos comprender, hermanos, que el secreto del contentamiento no se encuentra en personas, no se encuentra en las circunstancias, no se encuentra en nuestros logros o nuestras obras, sino en una dependencia total del Señor Jesucristo. En este pasaje, aquí en Filipenses 4, tenemos a Pablo, que era un hombre que estaba encarcelado, que no sabía acerca del futuro que le esperaba, con enemigos, varios enemigos que querían dañarlo, y él nos enseña cuál es la clave para vivir una vida satisfecha en Cristo Jesús. Su enseñanza se encuentra al final de la carta, en la nota de agradecimiento. Este es uno de los motivos principales por los que Pablo escribe Filipenses, porque quiere agradecer a los filipenses por su ofrenda económica. Y como Pablo tiene un corazón que es eminentemente pastoral, todas las cosas que él escribe, todo lo que toca, incluso este sencillo agradecimiento lo convierte en una oportunidad para enseñar cuál es la perspectiva teológica de estar en Cristo. En este caso es un pasaje que es profundamente doctrinal, pero también es muy práctico, acerca de dar, acerca de recibir, acerca de la comunión en Cristo y de una vida de contentamiento. Así que vamos a leer el texto en Filipenses 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es importante dar algunas indicaciones, algunas precisiones acerca de este texto. Pablo estaba en Roma, encarcelado, y un buen día, él está en una casa, y un buen día aparece en la puerta de la casa donde él estaba arrestado, Epafrodito, trayendo de parte de la iglesia en Filipos una ofrenda económica, bastante generosa. Tal vez también traía algo de comida, algo de ropa, de parte de la iglesia en Filipos. Y eso llenó de gozo el corazón de Pablo, así que tomó la pluma para escribir esta carta, para agradecerles, pero también para informarles de cómo estaban sus asuntos y también para tratar algunos problemitas que estaban surgiendo en la iglesia en Filipos. Entonces, es una carta de ánimo a que vivamos como ciudadanos del reino de Dios, que vivamos como es digno del Evangelio, que nuestra vida entera esté enfocada en Cristo. Para algunos eruditos, sin embargo, hay algo extraño al final de la carta, y es estos versículos que acabamos de leer. Y básicamente los teólogos se hacen dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué Pablo espera hasta el final de la carta para darles las gracias? ¿Por qué no lo hizo antes? Y la segunda pregunta es, ¿por qué expresa su gratitud de esta forma? Que parece ser una forma tan poco agradecida. Algunos, incluso leí en un comentario, llegan a decir que este es un agradecimiento desagradecido. Y es que Pablo pareciera implicar en estos versículos finales que se han demorado mucho en enviarle el dinero. Y también escribe como si en realidad no necesitase de esa ofrenda. Sin embargo, les da las gracias. Así que algunos dicen, este es un agradecimiento desagradecido. Y es que estas preguntas que algunos hacen no toman en cuenta que Pablo ya había mencionado desde el principio la ofrenda. Solamente que no lo dice explícitamente, pero ya lo dice. En el capítulo 1, versículos del 3 al 7, dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y dijimos que esta palabra comunión es participación, es estar involucrado. Y eso es lo que habían hecho. Ellos tenían comunión con el Evangelio al haber enviado esa ofrenda. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿De qué forma los filipenses eran participantes junto con Pablo en la defensa del Evangelio, en sus prisiones y en todo lo que él estaba haciendo? Por medio de sus oraciones, pero también por medio de la ofrenda que habían enviado para sustentarlo. Pero además estos comentaristas están juzgando a Pablo utilizando patrones modernos de agradecimiento. Porque nosotros en nuestra cultura tenemos una forma de agradecer. Se nos ha enseñado de cómo ser agradecido. Pero ellos piensan que si Pablo no se conforma a esa manera moderna de dar las gracias, entonces se le acusa de desagradecido. Bueno, Pablo espera al final, porque esta es una carta que se leería públicamente a toda la iglesia. Y estas serían las últimas palabras que ellos recordarían de la carta. Además, en la cultura de Pablo, la forma de agradecer era por medio de la mutualidad. Se agradecía dando a cambio. Es decir, me dan algo y yo doy gracias dando algo a cambio también.
Esa era la forma de agradecer, dándose mutuamente. El problema aquí es que Pablo no tiene nada que dar a cambio. Pero lo más importante es que Pablo está reconfigurando ese patrón de su cultura a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y les está enseñando a sus amados filipenses acerca de cómo dar en Cristo, pero también de cómo recibir en Cristo y con una perspectiva correcta de lo que es el contentamiento y la dependencia del Señor. Pablo aquí está hablando de dinero. Y cuando él habla de dinero con sus iglesias, siempre es muy prudente, pero también a la vez es muy directo al decir que él está agradecido por su generosidad y por su preocupación, pero su gozo no se basa en la satisfacción de sus necesidades, sino en la madurez espiritual de los filipenses. Él está contento porque los filipenses están progresando espiritualmente, están teniendo fruto. Ese fruto se muestra al dar su dinero para la obra de Dios. Como dice un comentarista, Matthew Harmon, él dice, la participación financiera en el ministerio del Evangelio es una expresión específica de la categoría más grande de su participación en el Evangelio. ¿Se entiende? Para participar en el Evangelio hay varias categorías. Puedo hacerlo orando, puedo hacerlo yendo y predicando, y puedo hacerlo también dando financieramente. Entonces, el dar económicamente es una categoría de una expresión más amplia que sería participar en el Evangelio. Entonces, sí es cierto, aquí hay un lenguaje financiero, un lenguaje comercial, pero es reinterpretado a la luz del Evangelio. Y es que como tantas veces hemos visto, la iglesia, en la iglesia no podemos hablar en términos puramente empresariales. La iglesia no es una empresa, los miembros no son accionarios, Pablo no es un empleado, sino que aquí tenemos al pueblo de Dios que trabaja en comunión para la enseñanza del Evangelio, para la propagación del Evangelio y todo para la gloria de Dios. Entonces, en este contexto es que Pablo les agradece. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Lo vamos a tocar estos versículos del 10 al 20 en dos partes, hoy día y también el día sábado, la segunda parte. En primer lugar, lo que nos enseña el versículo 10 es que el secreto del contentamiento está en la comunión del Evangelio. Pablo recuerda el momento en que llegó Epafrodito con la ofrenda de los filipenses. En ese momento él sintió un gran gozo en su corazón. Ahí lo dice, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y observa bien que este es un gozo en el Señor. Me gocé en el Señor. Así como Él les ordenó en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Ahora Él dice, yo me gocé en el Señor. Hay una relación muy íntima entre el Señor y Pablo. Están unidos. Y tanto Pablo como los filipenses le pertenecen a Cristo, pero Cristo también nos pertenece a nosotros. Así que somos hermanos, somos parte de la familia del Señor, nos amamos en la esfera de Cristo. Por lo tanto, esa comunión entrañable es la que produce gozo en su corazón. Me gocé en el Señor de que ustedes ya revivieron su cuidado por mí. Pero la forma como expresa ese gozo enorme que él tiene es sorprendente, porque les dice allí, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cómo suena esto cuando Pablo lo dice así? ¿Hay aquí acaso algún tipo de queja velada por parte de Pablo, como diciendo ya por fin, ya era hora que se preocupen otra vez por mí? Bueno, lo que podemos decir de esta frase es lo siguiente. En primer lugar, los filipenses
ya habían dado para Pablo en reiteradas ocasiones, en varias oportunidades, en el pasado, ya le habían sostenido. Él mismo lo dice en el versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En su segundo viaje misionero, entonces, Pablo predicó el Evangelio por primera vez en Europa, llegó a Filipos, en la provincia de Macedonia, y luego salió de Filipos y fue a varias otras ciudades, a Tesalónica, a Berea, a Corinto, y en todos esos lugares, él se sostenía con las ofrendas que recibía de Filipos. Cuando partí de Macedonia, dice, o sea, de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que Filipos siempre había sido una iglesia generosa, siempre había participado en la extensión de la obra de Dios, en las misiones. Ellos se gozaban en participar de la gracia de dar, no tanto de acumular para sí mismos, sino de dar para la obra del ministerio. Y por eso es que Pablo dice después que han revivido su cuidado de él. Y es que en el pasado ya lo habían hecho, muchas veces, pero al parecer había pasado un tiempo desde la última vez que lo habían hecho. No sabemos cuánto tiempo, pero había pasado un tiempo. Y Pablo por eso usa la palabra revivir. Y es una palabra en el griego, en el original, muy interesante, porque es tomada de la botánica. Tiene el significado de reverdecer, de volver a florecer, de rebrotar. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que después de un tiempo, ellos siempre se habían preocupado por él, pero después de un tiempo, al fin, esa es la palabra que él usa, al fin habían vuelto a enviar una ofrenda para sus necesidades al apóstol Pablo. Ahora, y por si acaso, esa frase al fin no significa por fin, no significa ya era hora, sino simplemente significa que después de un tiempo de inactividad, sudar para Pablo ha rebrotado, ha reverdecido, ha vuelto. Más específicamente, lo que dice que ha vuelto, lo que dice que ha revivido es vuestro cuidado de mí. Es interesante porque la palabra que Pablo usa aquí es una palabra clave en Filipenses. No se nota en la traducción, pero es la palabra phronein. Otra vez, la palabra phronein, no sé si recuerdan, pero es la palabra que se traduce como mente. A veces la Biblia Reina Valera la traduce como sentir, que hay en vosotros este mismo sentir. Y aquí está diciendo que ustedes ya revivieron su cuidado. La palabra es phronein, su mentalidad, su enfoque, su sentir en cuanto a mí, en cuanto a mis necesidades. Entonces, esto no es una queja, sino que Pablo aquí está expresando un gran gozo, como lo dice al inicio, en gran manera me gocé, porque después de un tiempo que la iglesia filipense, por alguna razón, había dejado de darle la ofrenda, ahora ha revivido su cuidado por él de forma financiera, enviándole una ofrenda para sus necesidades. Es una renovación de la comunión, es una reconexión en la colaboración en la obra del Evangelio. Y por eso Pablo se goza. ¿Se das cuenta? No es tanto por él, sino se goza porque otra vez tenemos comunión en la obra del Evangelio. Aún así, Pablo sabe que esto que él acaba de decir en el versículo 10 se podría malinterpretar. Y por eso es que él explica al final del versículo 10, él dice, por favor, yo sé que no me hayan mandado alguna ofrenda por un tiempo, no significa que ustedes han perdido el interés en mí, porque todo ese tiempo ellos sí se han preocupado por él, pero Pablo dice aquí, al final, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, no les está echando la culpa porque habían dejado de darle la ofrenda,
sino que les dice, no, yo sé que todo el tiempo ustedes oran por mí. Yo sé que todo el tiempo se preocupan por mí. Y yo sé que todo el tiempo ustedes están solícitos en querer ayudarme. Solo que les faltaba la oportunidad. El amor, el cuidado, la preocupación por él siempre han estado presentes en Filipos. Lo que faltaba era la ocasión, la oportunidad. Y Pablo lo reconocía. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿y por qué no lo habían hecho? ¿Por qué durante un tiempo dejaron de enviarle una ofrenda a Pablo? Pablo no lo explica, no nos dice por qué. Algunos dicen que los filipenses habían dejado de dar porque la iglesia en Filipos era pobre. Entonces, como no tenían suficiente, usaban lo poco que tenían para sus propias necesidades y ya no les quedaba nada para enviar a Pablo y tal vez a otros misioneros. Pero yo no creo que esa sea la razón, porque Pablo los elogia a ellos en Primera de Corintios porque siempre daban sacrificialmente, daban más allá de sus necesidades. Si tú ves en Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 8, del 1 al 4, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es Segunda de Corintios, el capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, es decir, ahí está Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces ellos le rogaban a Pablo, por favor, queremos dar. Y Pablo seguramente decía, pero no se preocupen, yo sé que ustedes están en profunda pobreza, pero ellos decían, esto es un privilegio, es una gracia. Así que no creo que esa era la razón. Otros piensan que no tenían a nadie para enviar a Roma. Otros creen que Pablo les había dicho, no necesito ayuda. Algunos piensan que los adversarios de Pablo habían hablado tan mal de Pablo que habían dañado su reputación y por eso ya no le querían enviar. No creo que ninguna de estas sea la verdad. Yo creo, mi postura es que por algún tiempo los filipenses habían perdido el rastro del apóstol Pablo. No sabían dónde estaba. Recuerden que lo encarcelaron en Jerusalén y luego lo llevaron a otro sitio, luego fue en barco, naufragó el barco, llegó hasta la isla de Malta, luego llegó a Roma y ahí lo tuvieron preso finalmente bajo arresto domiciliario. Entonces le habían perdido el rastro hasta que por fin se enteraron que estaba preso en Roma. Y una vez que se enteraron, inmediatamente enviaron a Epafrodito con una ofrenda muy necesitada por Pablo. Bueno, sea lo que sea, lo importante es que Pablo aquí se goza en el Señor. No se goza, no haya su gozo, mejor dicho, en las circunstancias. Pablo aquí, si te das cuenta, no dice gracias por el dinero, sino gracias a Dios porque la comunión, el compañerismo en el Evangelio, en la obra de Dios, que tenemos la iglesia en Filipos y yo, el apóstol Pablo, se ha estrechado aún más, ha revivido, se ha reconectado, porque están participando activamente ahora por medio de su ofrenda al Señor, como ya lo leímos en 1 versículo 7. Me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, en primer lugar, el secreto del contentamiento está en la comunión del Evangelio, en saber que somos parte de la misma familia, la familia de Dios, y que tenemos la misma misión, que es la de llevar el Evangelio a todas las naciones.
Pero en segundo lugar, el secreto del contentamiento está en la dependencia de Cristo. Después que Él les manifiesta su gozo y les explica, Pablo califica lo que acaba de decir para que los filipenses tengan la perspectiva correcta, que tengan bien en claro que su gozo, el gozo de Pablo, no se produce porque él había estado en profunda necesidad hasta que llegó Epafrodito con la ofrenda y entonces entró el gozo. No está gozoso porque su pobreza fue aliviada con el dinero de los filipenses. Mira lo que dice, explícitamente lo dice en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Es decir, en el versículo 10, en gran manera me gocé, me llené de gozo. Ahora, no lo digo porque tenga escasez. Lo que he dicho acerca de estar gozoso no nace de un corazón que necesitaba dinero para estar feliz. La satisfacción de su necesidad no es el motivo de su gozo. Sí está agradecido, por supuesto. Sí los ama. Sí abrazó a Epafrodito con todas sus fuerzas. Sí lloró de alegría. Sí, cuando vio el dinero, seguramente sintió, esto es lo que necesitaba para comer. Pero su gozo no se basa en lo material, sino que se basa en una vida de dependencia del Señor. Y mira cómo lo explica. Él dice, el gozo es real, pero ya lo tenía antes que llegue Epafrodito. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Antes que llegara Epafrodito con la ofrenda, yo estaba gozoso, contento en el Señor. Desde el momento de su conversión, por medio de sus experiencias y de varias pruebas, Pablo había aprendido a contentarse. Eso significa, ya lo dije, a estar satisfecho, a considerar que siempre tenía lo suficiente en cualquier circunstancia. Esa palabrita contentamiento era usada por los filósofos de la época, los estoicos especialmente. Para ellos el contentamiento era la esencia de todas las virtudes. Para ellos era ser indiferente ante cualquier situación de la vida. Según su enseñanza, la persona sabia era la persona que era suficiente en sí misma y que había cultivado una actitud de independencia total de todas las circunstancias, de todas las cosas y de todas las personas. Confiaba en sí mismo y en su dominio propio, en sus capacidades internas. Siempre se mantenía tranquilo y siempre estaba sobrio en todas las circunstancias de la vida. Y para los estoicos, el ejemplo máximo de esa actitud de indiferencia ante el mundo, de autosuficiencia, era el filósofo Sócrates. Si alguno ha leído o ha estudiado acerca de filosofía, sabe que Sócrates enfrentó la muerte con ecuanimidad, por el poder de su propia voluntad, decían ellos. Doblegó a la muerte con su dominio propio. Para el filósofo Séneca, un famoso romano, ese era el hombre sabio y feliz. Si alguien cercano muere, si estás padeciendo, si tienes necesidad, debes mantener una apariencia de indiferencia, de tranquilidad, que nace de la autodisciplina y la fortaleza interna que tú has cultivado a lo largo de toda tu vida. Y aún hoy día, mucha gente en el mundo, y aún dentro de la iglesia, creen en este concepto y buscan esa fortaleza interior. ¿Alguna vez alguien te ha tratado de animar diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ser fuerte? Bueno, son palabras vacías en realidad, porque Pablo transforma este término contentamiento y le da un giro. La actitud aquí sí es una actitud independiente de las circunstancias o de las personas, pero no porque sea autosuficiente, sino porque es totalmente dependiente de Dios. Entonces, la fuerza para ese contentamiento viene de Cristo.
El apóstol Pablo no es indiferente, es un hombre de carne y hueso, tiene emociones, ríe, llora, siente, se aflige, se preocupa, pero está contento. Porque no depende de sus circunstancias, no depende de los filipenses, no depende de su ofrenda, no depende ni siquiera de sí mismo, sino de Dios. Entonces, en medio de esta cultura en la cual nosotros vivimos, una cultura materialista, consumista, que nos bombardea con cosas que necesitamos para ser felices, este llamado al contentamiento es un llamado radical. Aún dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia cristiana se enseña muchas veces que la prosperidad es la señal de la bendición de Dios. La pobreza es señal del disgusto de Dios con nosotros. Y por eso es que muchos cristianos ambicionan el dinero, el poder, la prosperidad, o como le llaman, la bendición. Pablo hace un llamado, más bien, a estar contento en cualquier circunstancia, con la fortaleza que solamente Dios puede dar. Eso no es fatalismo, no es conformismo, es confianza real en Dios. Y mira cómo eso se ve en la práctica, ahí en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Aquí cuando dice sé vivir humildemente, no se refiere solamente a pobreza económica, a pobreza material, sino también a ser humilde, a vivir en humillación, en un estilo de vida como el del Señor Jesucristo, que dijo no tenía dónde recostar la cabeza. De la misma forma, él dice sé tener abundancia, y no se refiere solamente a tener dinero o a ser rico, sino a tener abundancia en todo sentido. En todas las cosas, Pablo ha sido enseñado. Él conoce el secreto de cómo estar gozoso cuando tiene el estómago lleno, pero también cuando lo tiene vacío. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Entonces, Pablo sabe tener abundancia y sabe padecer necesidad. Aquí se refiere a elementos básicos de la vida, como la comida, la ropa, el techo, un lugar de descanso. Él está contento cuando los tiene. Y cuando no los tiene, también. Pablo insiste en que él conoce el secreto tanto de vivir en prosperidad como de vivir en carencia. ¿Entiendes lo que dice? Pablo está contento en cualquier situación de la vida. No busca la prosperidad. Obviamente tampoco está buscando ser pobre, sino que ante las circunstancias y las cosas que Dios pone en su camino, en su vida, porque Él está en control de todo, Él está contento. Pablo sabe que su gozo no está condicionado a las circunstancias. Entonces, cuando Pablo está en la cárcel en Roma, está contento. Cuando está esperando el resultado de su juicio, está gozoso en Cristo. Aprovecha la oportunidad para dar testimonio de su fe. Y cuando Epafrodito llega con la ofrenda de los filipenses, está contento en Cristo y alaba a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para él en ese momento. Entonces Pablo está gozoso, no por el dinero en sí mismo, porque su confianza no está puesta en el dinero, sino en Dios. Y porque se ha restablecido la comunión en el Evangelio con la iglesia filipense. Y también porque ellos están haciendo lo correcto al dar con generosidad, porque es una muestra de su madurez espiritual. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero el secreto final del contentamiento está en el versículo 13. El contentamiento frente a cualquier circunstancia es posible solamente en dependencia de Cristo. Mira el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de todas las bendiciones. Él es suficiente. En Él estamos completos. Cuando dice todo, se refiere a las circunstancias que acaba de mencionar, las circunstancias de abundancia o de necesidad.
Por favor, hermanos, esta no es una promesa triunfalista en cualquier problema o en cualquier prueba en la cual estamos. No es una motivación para pensar que podemos lograr cualquier cosa que queramos solamente por el hecho de ser cristianos. Como eres cristiano, tú puedes hacer cualquier cosa, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso no es lo que enseña. Es más, esa interpretación iría en contra de lo que dice este texto. Este no es un versículo que promueve la ambición, el orgullo, el egoísmo. Todo lo contrario. Más bien promueve la humildad y la dependencia total de Cristo, porque en cualquier circunstancia de la vida, Cristo nos capacita para tener una actitud de suficiencia, contentamiento, de satisfacción en Él. Por lo tanto, aunque en nuestra cultura Pablo podría sonar desagradecido, como algunos dicen, en realidad él está diciendo, muchas gracias, estoy lleno de gozo en el Señor por lo que ustedes han enviado, pero el dinero no es el fin, ni es tan importante como la vida de contentamiento en Cristo Jesús y la vida de comunión y de madurez espiritual. La escasez o la prosperidad, la enfermedad o la salud son circunstancias. Lo que realmente importa es estar en Cristo. Y ese es el mensaje. Si tú siempre estás descontento con tu vida, que siempre estás quejándote, siempre estás amargado, siempre estás insatisfecho, mi pregunta es, ¿realmente confías en Cristo? ¿Él es la fuente de todas tus bendiciones? ¿Descansas en Él? ¿De verdad crees en su palabra? Si no es así, hay que arrepentirse, hay que rendir nuestros afanes y poner nuestras cargas y preocupaciones en Él. Vamos a orar un momento, hermanos. Padre nuestro, gracias por este texto, este mensaje, la lección de hoy de Filipenses 4, que es un llamado radical a vivir contentos en Cristo Jesús en medio de cualquier circunstancia, aún ahora, en que estamos en esta prueba y que podríamos tener la tentación de quejarnos o de amargarnos o de preocuparnos, pero tú, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, siempre con los ojos puestos en Jesús, porque todo lo que ocurre es por tu voluntad y podemos aprender siempre algo confiando en ti. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.